Todo pueblo necesita un espejo en el que mirarse, que refleje sus vicios y virtudes, y sirva de prisma para garantizar una democracia salubre. Ese cometido lo cumple la prensa, que durante los últimos siglos se ha configurado como un sector empresarial vivo y fuerte. Un sector que, por desgracia, está sufriendo como nadie los azotes de la actual crisis económica, lo que conlleva a un menoscabo de la libertad de expresión e información. En los kioscos de la provincia se pueden encontrar gran variedad de medios. Solo en la capital hay una enorme competencia entre periódicos de prensa ibérica, como La Opinión de Málaga, o del Grupo Yolí, como el diario Málaga Hoy. Pero el mercado editorial y mediático de la ciudad no se pueden entender sin la existencia de Diario Sur, el periódico más importante de Málaga y probablemente el medio con más trayectoria de toda la zona. Pero, ¿cuándo surge Diario Sur? La bibliografía despeja muchas incógnitas. No son pocas las obras que tratan de una forma u otra la historia contemporánea de los medios de comunicación en la provincia de Málaga, en un ámbito que va desde principios del siglo XX hasta hoy día. Muchos de estos trabajos confirman que Diario Sur fue durante la mayor parte del siglo XX un medio oficial y orgánico del régimen de Franco, que gobernó en España desde finales de la Guerra Civil en el año 39 hasta su muerte en el año 75. De hecho, junto a su cabecera, se podía vislumbrar en ediciones de la época las flechas y falanges, símbolo nacional por aquel entonces. Cuando en 1988 se liquidó el organismo autónomo de medios de comunicación sociales del Estado, los 88 empleados del medio se hicieron con la propiedad del periódico junto a más de 1.500 pequeños accionistas malagueños. Los trabajadores del periódico se organizaron y optaron, porque había una opción preferencial para que los trabajadores comprasen los periódicos, y Sur fue el único que optó por esa vía, ¿no? Entonces hubo una campaña también ciudadana extraordinaria, toda la ciudad se volcó para que Sur se quedara en Málaga y se la quedaran los propios trabajadores del periódico, y bueno, pues desde instituciones hasta pequeños accionistas de acciones, no recuerdo exactamente el precio, pero de unas cuantas, de 1.000 o 2.000 pesetas, ¿no? Pues gracias a movilización ciudadana y al empeño de los trabajadores, que se hipotecaron todo hasta las cejas, ¿no? Pues el periódico Sur continuó en manos de los trabajadores de Sur. Poco después, la publicación fue absorbida por el Grupo Correo, hoy la editora Vocento. Su sede se encuentra frente al Estadio de la Rosaleda, desde mediados de los años 70, tras realizar su mudanza desde un edificio de la Alameda de Colón. Aquello era un caserón muy adaptado a lo que era, como te he dicho antes, a toda la parte de talleres, y bueno, un caserón ya bastante antiguo, y esto era mucho más moderno, donde cabía una rotativa que está en los sótanos, mucho más moderna, y ya era la aplicación, aunque aquí tuvo una etapa en la que todavía existía la máquina de escribir y las linotipias, pero bueno, pronto ya entraron la tecnología, los ordenadores y todo eso, y fue una cuestión de comodidad y de modernidad, ¿no? Pero estos dos edificios no fueron las únicas sedes del periódico Sur desde su aparición. Si bien la cabecera conmemora su 75 aniversario, los antecedentes del diario van mucho más allá de 1937. La evolución del medio ha sido acorde al contexto vivido. A principios de siglo, el diario El Popular, un medio republicano, comenzó a editarse. Desde sus inicios, en julio de 1903, situó su redacción en un espacio céntrico y emblemático, como el número 2 de la Plaza del Obispo. 2 años después, se trasladó al número 1 de Salinas, y en julio del mismo año, en 1904, la redacción volvió a mudarse hasta Sancha de Lara. En 1907, el periódico se trasladó de nuevo a Mártires 10 y 12, hasta que El Popular suspendió la publicación del diario al sufrir grandes daños por la riada de septiembre de ese año. El traslado a la nueva situación del medio tardó en llegar 7 años más. En 1914, superada la primera quincena del siglo XX, el diario se trasladó a Pozos Dulces. Un lustro después, el diario El Popular anunció la suspensión temporal de su publicación diaria. Fue el 30 de septiembre de 1919. Hasta el 30 de marzo de 1921, el periódico fue semanal, pero en los archivos hay lagunas de este periodo.
Ese mismo año, El Popular escribió su punto y final. Cuando El Popular reaparece 10 años después, lo hace siendo un medio también republicano, pero del ala más extremista. Se declaraba Diario de la Causa Antifascista. Esta segunda etapa surge el 26 de abril de 1931. Su fundador y propietario fue el abogado Pedro Gómez Chais, la figura más representativa del republicanismo malagueño en el primer tercio del siglo XX. El Popular no será un típico órgano de partido, sino que se decantaría entonces por la información general, en la que suelen prevalecer criterios profesionales y periodísticos. El Popular de esta época no cuenta con ejemplares de los archivos consultados. Sí, a partir del año 36, meses antes de que el medio desapareciera en pos del periódico del régimen franquista Arriba, que pasaría a llamarse Sur en cuestión de semanas, convirtiéndose en el primer diario de Málaga. Lo que hoy es el diario Sur, nace primero con el nombre Arriba. Arriba era una cabecera que duró poco más de un mes, porque era el nombre que tenían reservado los falangistas para el diario cuando se publicara en Madrid. Luego hubo un diario Arriba en Madrid, no sé si lo conocéis, durante toda la etapa franquista, que se llamó Arriba, que era también el nombre del semanario que creó en su día José Antonio, Primo de Rivera, que fue fundador de la Falange. En el primer ejemplar de Sur se ve un anuncio en la cabecera que dice Arriba desde hoy se denominará Sur, el periódico de los malagueños, ¿no? Y así empezó Sur. O sea, es la continuación del periódico Arriba, cuya cabecera se fue a Madrid. Sur nace dentro de lo que es la prensa del movimiento. La prensa del movimiento se crea de forma paralela a la marcha, digamos, de la Guerra Civil Española. Solo un día después de que Málaga fuera tomada, sale a la calle el diario requeté Boinas Rojas, que a partir de 1940 se convierte en el vespertino La Tarde. Ese mismo día, el 10 de febrero, lo hace Arriba, el diario fundado por la Falange en Málaga, en las incautadas oficinas del Popular. La Falange ocupó las instalaciones y ordenó la impresión de un nuevo diario afín a sus intereses y puso al frente del mismo a una persona inequívocamente falangista, Sebastián Subirón. El director del periódico, el primero, que fue Sebastián Subirón, por ejemplo, participó en la conquista de Antequera y entró en Málaga a caballo con las tropas de Franco, o sea que él luchó también, digamos, en la guerra dentro del bando de la falangista. El primer número de este diario incluía en primera un breve editorial de presentación, reflejo claro de lo que era el nuevo medio de comunicación que nacía en Málaga. Desde hoy, Arriba luchará por la patria, el pan y la justicia. En esta imprenta, redacción y talleres desde donde unos cuantos malvados al servicio de Moscú envenenaron con su literatura de odio tantas conciencias honradas, la Falange, por mediación de su periódico, viene a predicar una doctrina de amor entre todos los españoles. Pues, como sabéis, Sur fue un periódico de la prensa del movimiento, ¿no? Independientemente de ese elemento que condicionaba en absoluto la línea editorial del periódico, el periódico antes, al contrario de lo que ocurre ahora, era un periódico que se dedicaba a informar a los ciudadanos de lo que pasaba en el mundo. Hoy cualquier persona tiene acceso a lo que pasa en cualquier rincón del mundo, ¿no? En tiempo real. Y curiosamente hoy es más difícil acceder a información local, ¿no? Porque hay mucho menos medios de comunicación, tiene más valor la información local que nosotros podemos dar. Pero en aquella época, pues lo que se informaba era de lo que estaba pasando en la guerra, para empezar, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y posteriormente la Guerra Fría, y entonces si ves las portadas y los contenidos del periódico, pues eran noticias muy de carácter internacional. No es como ahora, que se produce muchísima información. ¿Por qué? Porque hay muchísimos movimientos sociales, hay muchísima actividad política, hay partidos políticos, entonces todo eso produce información. Entonces había un gobierno que lo controlaba todo y que decía de qué se informaba y de qué no. Por ejemplo, los sucesos, había muy pocos sucesos, no porque no pasara nada, que ahora mucha gente dice ahora, que cuando Franco, sobre todo las personas mayores, no pasaban tantas cosas, sí pasaban. Lo que pasa es que no nos enterábamos.